Hola, buenas noches, bienvenidos a Ley Antisectas. Mi nombre es Pablo Salún, como todos ya saben. Hoy vamos a hablar de una organización coercitiva que aparentemente habría estado funcionando en el Senado de la provincia de Buenos Aires por más de una década. Este tipo de organizaciones coercitivas se infiltran dentro del poder para utilizar la infraestructura del Estado para captar y corromper a personas vulnerables. Vamos a ver el informe y luego lo analizamos en profundidad. Cuando pensamos en sectas u organizaciones coercitivas, solemos imaginarlas lejos del Estado, en los márgenes de la sociedad. Sin embargo, la realidad puede ser mucho más perturbadora. En algunos casos, estas estructuras no están afuera del sistema, funcionan dentro de él, alimentándose de sus recursos y de su poder. Hoy analizamos un caso que sacudió los cimientos de la política en la provincia de Buenos Aires, la organización identificada como la Orden de la Luz. Según la investigación judicial, esta agrupación operó durante más de una década vinculadas a empleados del Senado provincial, utilizando el prestigio y la infraestructura de una de las instituciones centrales de la democracia para captar, manipular y someter a sus víctimas. No se trata solo de un relato de delitos graves, es la crónica de una profunda y alarmante falla institucional. El escándalo estalló en diciembre de 2025. En un operativo que sorprendió al ámbito legislativo, la justicia bonaerense ordenó la detención de 2 empleados de planta permanente del Senado provincial. Se los acusaba de liderar una estructura con características sectarias que habría permanecido invisible a los controles estatales durante años. La causa está a cargo de la fiscal Bettina Lacchi, de la Unidad Funcional de Instrucción número 2 de La Plata. Lo que comenzó como una serie de sospechas aisladas pronto reveló un panorama mucho más oscuro. Una estructura organizada que funcionaba al menos desde el año 2015, aunque existen denuncias y registros que remontan sus actividades al año 2014. 10 años de impunidad bajo el techo del Palacio Legislativo. Los detenidos son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz. Ambos gozaban de la estabilidad que otorga la planta permanente del Senado bonaerense, una posición que les brindaba no solo un salario, sino también un aura de autoridad y legitimidad. Nicolás Daniel Rodríguez es señalado por la Fiscalía como el máximo responsable y líder carismático de la organización. Según el expediente, no era solo un jefe, ejercía una autoridad simbólica absoluta, se autopresentaba ante sus seguidores con nombres místicos, entre ellos el de Dios Quiey, y aseguraba encarnar distintas personalidades espirituales. Él definía las normas, imponía los castigos y decidía el destino de los integrantes del grupo. A su lado, Daniela Silva Muñoz cumplía un rol fundamental como facilitadora y colaboradora directa. Su función era garantizar el funcionamiento cotidiano del grupo y reforzar el sometimiento psicológico de las víctimas. Era el nexo entre el liderazgo mesiánico de Rodríguez y la ejecución concreta de la manipulación. Al ser detenidos, ambos hicieron uso de su derecho a no declarar, mientras la justicia comenzó el peritaje de teléfonos celulares, computadoras y correos electrónicos. La investigación judicial es clara. La Orden de la Luz no era una religión reconocida ni una asociación civil formal. Se trataba de una estructura informal, cerrada y estrictamente jerárquica. Bajo la fachada de una agrupación espiritual o de crecimiento personal, se ocultaba un sistema de reglas rígidas y roles bien definidos. La pertenencia al grupo no se presentaba, al menos al comienzo, como una imposición. Se ofrecía como un compromiso de lealtad, una promesa de crecimiento espiritual, personal y sobre todo, político. Al estar sus líderes insertos en el corazón del Senado, la frontera entre militancia y culto se volvía peligrosamente difusa. La captación se dirigía principalmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas mujeres que buscaban empleo, estabilidad económica o una puerta de entrada al mundo de la política provincial. El primer contacto solía producirse en ámbitos de militancia política, eventos sociales o espacios educativos. Los acusados utilizaban su posición institucional para ofrecer pasantías, becas o supuestos contratos laborales vinculados a dependencias legislativas o universitarias. Esa oferta no era solo una oportunidad laboral, era el anzuelo para generar una dependencia económica y emocional total. Una vez que la víctima aceptaba, la obediencia dejaba de ser opcional, pasaba a ser la condición necesaria para conservar el trabajo y la pertenencia al grupo. Con el tiempo, el control se intensificaba
El expediente describe tácticas de manipulación extrema diseñadas para quebrar la voluntad de las víctimas. Se utilizaba el acoso digital como herramienta de control, con mensajes enviados durante la madrugada que hablaban de fuerzas malignas, demonios o misiones urgentes. Esto mantenía a las víctimas en un estado permanente de alerta, fatiga y dependencia psicológica. Luego, llegaba el aislamiento. Se les prohibía el contacto con personas ajenas al grupo y se las obligaba a cumplir misiones arbitrarias en la vía pública, muchas veces en horarios inusuales. El objetivo era claro: romper los lazos con el mundo exterior para que la orden fuera su única realidad posible. Pero el sometimiento no era solo psicológico. La causa judicial reúne testimonios de al menos 6 víctimas, aunque se investiga si podrían ser muchas más. Las denuncias describen abusos sexuales con acceso carnal, amenazas y violencia física ocurridos entre los años 2015 y 2019. Los relatos coinciden en un patrón de dominación y castigo. Se mencionan agresiones físicas, mordeduras y rituales extraños, como obligar a las víctimas a intentar apagar fuego con la mente. Para garantizar el silencio, se utilizaban métodos de intimidación extremos, como la exhibición de armas blancas y amenazas de difundir videos íntimos o dañar a familiares si alguien intentaba escapar. Lo que convierte este caso en un escándalo institucional sin precedentes es que, según el abogado de las víctimas, Ignacio Fernández Camillo, algunos de estos abusos habrían ocurrido dentro del propio Senado de la provincia de Buenos Aires, oficinas públicas convertidas en escenarios de abuso sexual y tortura psicológica. Las denuncias tardaron años en salir a la luz. El miedo a no ser creídas, la culpa inducida y la enorme asimetría de poder jugaron un rol decisivo. Las víctimas se enfrentaban a personas con estabilidad laboral, respaldo institucional y vínculos políticos, lo que generaba una sensación de absoluta desprotección. El poder de quienes las controlaban funcionó como una barrera invisible. Pero detrás de los expedientes, las fechas y los cargos, hay personas que durante años no pudieron hablar. A continuación, el testimonio de una de las víctimas. Su identidad se preserva por razones de seguridad y protección. Al principio no parecía nada extraño. Era un espacio de trabajo, de militancia, de oportunidades. Me hicieron sentir que me estaban dando algo que no cualquiera tenía. Con el tiempo entendí que todo tenía condiciones. Nada se pedía de forma directa, pero todo se esperaba. Las decisiones personales empezaron a ser observadas, comentadas, corregidas. Cómo pensaba, con quién hablaba, qué decía y qué no. Si dudaba, me decían que el problema era mío, que no entendía, que no estaba preparada. Había miedo a perder el trabajo, miedo a quedar afuera, miedo a hablar, porque ellos tenían poder. No solo dentro del grupo, también en el lugar donde trabajábamos. Recibía mensajes a cualquier hora, órdenes, advertencias, silencios que también intimidaban. Hubo situaciones de abuso, físico, psicológico y sexual. No fueron hechos aislados, era una forma de control. Durante años no dije nada, pensé que nadie me iba a creer. Hablar fue difícil, pero el silencio era peor. Hoy la investigación continúa avanzando. La Fiscalía tiene plazo hasta el 29 de enero de 2026 para solicitar la prisión preventiva de los acusados. La justicia intenta determinar si existieron otros responsables dentro del Senado o algún tipo de encubrimiento institucional que permitió que esta red operara durante una década sin ser detectada. Este caso abrió un debate urgente sobre la responsabilidad del Estado en la supervisión de sus empleados y en la transparencia de sus mecanismos de contratación. Deja al descubierto que cuando los controles fallan, el abuso encuentra el espacio para crecer. La Orden de la Luz no es solo un expediente judicial, es una advertencia sobre cómo las organizaciones coercitivas pueden adaptarse, camuflarse y operar incluso dentro de instituciones democráticas. Visibilizar estos casos no es atacar al Estado, es exigir que cumpla su función fundamental, proteger y no dañar, porque el silencio institucional también es una forma de violencia.
Es importante aclarar que este tipo de organizaciones coercitivas se infiltran dentro del poder para apoderarse de la estructura y los recursos del Estado y así poder captar a mayor porcentaje de víctimas. En general, suelen captar víctimas vulnerables, ofreciéndoles soluciones a sus problemas. Por lo general, se tratan de posibilidades laborales, de crecimiento personal, militancia. Muchas veces estas organizaciones coercitivas, muy lejos de lo que la gente cree, se camuflan dentro de luchas y actividades sociales porque allí es donde más caudal de vulnerabilidad encuentran y más fácil les resulta captar nuevas víctimas. ¿Por qué los organismos del Estado no hicieron nada? ¿Por qué nadie detectó a tiempo que esta organización estaba funcionando dentro de uno de los poderes más importantes que tiene el Estado argentino? Ahora, ¿es la primera vez que ocurre? Bueno, claramente no. La Escuela de Yoga Buenos Aires es otro caso donde se pudo comprobar la infiltración de esta organización coercitiva dentro de la máxima esfera de poder. ¿Cuáles son las metas? Eso lo deberá determinar la justicia. Por lo general, sus líderes suelen anhelar al máximo poder. En este caso, si hablamos de estructuras políticas, sería gobernar. ¿Y por qué buscan gobernar? Porque claramente desde el gobierno pueden aprobar leyes, pueden subvencionar cierto tipo de grupos u organizaciones coercitivas con doctrinas antiderecho, anticiencias, que pueden corromper a la sociedad desde el mismo Estado. Es muy tentador. Ahora, como experto en la problemática, debo dejar como inquietud para la justicia preguntarse o investigar más bien quiénes permitieron que funcione esta organización coercitiva, incluso cómo el líder utilizaba a las víctimas vulnerables que eran captadas para adentrarse más en esa estructura. Porque esta organización funcionó durante tantos años, por más de 10 años aparentemente, sin que ningún poderoso lo denuncie. Ningún político, ningún juez, ningún fiscal. ¿Qué le daban a cambio a los poderosos para que no denuncien a esta organización? Es evidente que las víctimas han sido aterrorizadas desde el propio Estado argentino, utilizando los recursos para amedrentarlos e intimidarlos. ¿Cómo podemos evitar que este tipo de organizaciones criminales tan poderosas sigan funcionando? Justamente con la legislación que venimos solicitando desde el año 2010. Una legislación que prevé campañas de concientización, prevención, educación, tipificación penal para este tipo de organizaciones coercitivas, se camuflen detrás de lo que se camuflen. Recuerden que no solo se suelen camuflar detrás de supuestos cultos o religiones, sino también dentro de empresas piramidales, comerciales, vendiendo y ofreciendo productos y curas milagrosas. Hoy por hoy, muchas de estas organizaciones están infiltradas dentro de la propia sanidad, donde miles de argentinos pierden la vida sin que nadie haga algo. Hablamos de una organización que se camuflaba aparentemente detrás del activismo, de la militancia partidaria, y esto está bueno aclararlo. Las organizaciones coercitivas no discriminan por ideología, credo o estatus social. Se rigen por sus propias reglas, no por la Constitución Nacional ni las leyes. Entiendo que muchos de ustedes en este tiempo me han pedido que hable de este caso, de esta supuesta organización coercitiva, y hablo de supuesto porque aún no se sabe a ciencia cierta qué tipo de organización es y qué tipo de delitos ha cometido. Vemos que hay muchas víctimas que han dado su testimonio, sin embargo, hasta no tener una condena, no podemos afirmar que se trate de una organización coercitiva. Como le decimos siempre, hay que tener mucho cuidado. Estas organizaciones suelen estar al pendiente de captar a jóvenes vulnerables, idealistas, que tienen muchas ganas de militar y de cambiar el mundo. Por eso hay muchas de estas organizaciones que están funcionando detrás de grupos que luchan a favor de combatir el cambio climático, derechos de la mujer, derechos del niño. La militancia activa por los derechos suele atraer a mucha gente. El tema de la ecología, el veganismo, derecho del animal, todo esto donde mucha gente, en especial jóvenes inteligentes con estudios, están intentando buscar un grupo de pertenencia, una lucha social válida, es donde más cuidado debemos tener los adultos
con nuestros hijos. Muchas de estas organizaciones suelen estar muy cerca de los polos universitarios. Es ahí donde suelen captar mayor afluencia de víctimas, adolescentes que están en búsqueda de una lucha, un grupo de pertenencia, cambiar el país, cambiar el mundo. Y es ahí donde se aprovechan de su nobleza y de sus buenas intenciones. Por eso, desde este pequeño espacio, volvemos a pedirle al arco político que nos ayuden a trabajar en la problemática para poder evitar que se sigan captando a nuevas víctimas y sobre todo que el mismo Estado sea utilizado como herramienta para someter, abusar y esclavizar. Ley Antisectas, ya. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.